Para los mexicanos, la celebración de Día de Muertos reviste a la muerte de una presencia viva, transformando la pérdida, el duelo, en un símbolo que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, porque este día marca el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Las familias suelen colocar ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que les gustaba a sus familiares, a quien va dedicada la ofrenda. En los cementerios se adornan las tumbas con flores y muchas veces se hacen altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado, porque se pensaba que ayudaban a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. La tradición también indica que para facilitar el retorno de las almas a la tierra, deben esparcirse pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas, trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. En la antigüedad este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos. Pero esto no necesariamente significa que en estos días hagamos una profunda reflexión sobre la muerte. Una verdad esencial es que todos estamos sujetos a enfermar en algún momento de la vida y que todos, sin excepción, vamos a morir. Esto parece algo obvio, pero no es un tema del que solamos hablar porque resulta doloroso y porque todo aquello que no podemos controlar nos hace sentir profundamente vulnerables y angustiados. Perder a un ser amado es uno de los momentos más difíciles que todo ser humano debe afrontar, al menos una vez en su vida. Siempre convivimos con la muerte, ya sea de manera directa o indirecta. Por eso es que es un tema tan difícil de hablar y muchas personas prefieren no hacerlo. Muchas veces ocurre que en momentos de gran sufrimiento la mente se desestructura, tanto que algunas veces se suscitan defensas psicóticas, pudiendo llevar a esa persona a un estado de melancolía en el que la vida va perdiendo gradualmente su color, hasta vivirse de una manera automática. Desde que nacemos, todos debemos enfrentar un sinfín de pérdidas y separaciones. Sé bastante de eso. Lo he vivido hasta la fibra más profunda de mi corazón. Por eso es necesario prepararnos constantemente para enfrentar esos cambios radicales de la mejor manera. Ahora bien, a manera de consuelo, puedes pensar que después de esta vida hay un cese, que todo se termina y que ya no hay sufrimiento. Eres libre de pensar eso, pero ten en cuenta que existen muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que ninguna ha resaltado un encuentro con la nada. Todos hablan de una continuidad en otro plano de existencia. Actualmente existen científicos interesados en el tema de las vidas pasadas y han comenzado a hacer estudios con base científica, más que espiritual, y que los ha llevado a señalar que tras la muerte hay una gran posibilidad de que un algo de la persona fallecida continúe hacia otro plano de existencia. Así que puedes hacer una apuesta. Si vas por esta última opción, corres el riesgo de vivir tu vida de manera superficial, dejando de lado la parte más profunda. Será como un campo infértil que te desmotiva, porque plantes la semilla que plantes, no verás ningún fruto a largo plazo.
esa será una vida triste y sin sentido. O bien, si tu apuesta es a favor de que hay una continuidad después de esta existencia, entonces tu vida y tus acciones cotidianas podrán adquirir un profundo sentido, una conexión íntima contigo y con los que te rodean. Entonces tu vida será como un terreno fértil, en el que las semillas que plantes darán sus frutos, que puedes gozar en esta vida y te van a seguir a la siguiente. Esa es una buena vida, una vida útil, una vida bien vivida. La perspectiva budista hace una apuesta por esta segunda opción. El Buda comparó a la muerte con un símil. Es como emprender un viaje radical hacia un país lejano con el que no estamos familiarizados, un país totalmente desconocido. Entonces, la muerte es una experiencia con la que tarde o temprano vamos a enfrentarnos, pero para la cual podemos prepararnos a lo largo de la vida. El Buda clasifica a la atención plena sobre la muerte, Maranasati, en Pali, como la reina de las meditaciones y como un tema de importancia crítica. Esta meditación no requiere una postura corporal específica para llevarse a cabo. Sati significa atención plena, pero también significa recordar, y eso significa recordar a la muerte a lo largo del día. Así nunca seremos sorprendidos por ella, pues cuando nacemos, nadie nos dice cuándo vamos a morir. Puede pasar en cualquier momento y por eso tenemos que prepararnos. Otro aspecto es saber si estamos preparados para comprender que existe un sentido de causa y efecto que llevamos con nosotros de esta vida a la siguiente. No podemos llevarnos nuestras posesiones ni a ninguna persona en este viaje, pero sí que podemos llevarnos la energía positiva que generamos en esta misma vida a través de un compromiso serio con la virtud, con llevar a cabo actos de generosidad y bondad. Cuando nos comprometemos a desarrollar actos generosos y benevolentes, cumpliendo los preceptos éticos de no dañar o no lastimar a ningún ser, entonces esa energía positiva surge y se va fortaleciendo. El tercer aspecto, y por cierto, no todos los budistas laicos lo llevan a cabo, es la meditación, es decir, purificar la mente de los pensamientos insanos, como lo son la ira, el odio, la mala voluntad y la avaricia. A ese viaje radical, llamado muerte, el único equipaje que podemos llevar con nosotros es la energía de nuestras acciones. El Buda se refiere a estas acciones como los amigos o enemigos que nos darán la bienvenida en el otro lado. Cuando hacemos buenas acciones y pensamos de manera positiva durante el día, entonces, cuando llega la noche, podemos irnos a dormir tranquilos y seguro despertaremos al día siguiente sintiéndonos bien y con un estado mental saludable. Esos son los amigos que nos reciben al día siguiente. En cambio, si hacemos cosas negativas, como cultivar pensamientos y acciones dañinos e insanos, ya sea hacia nosotros o hacia los demás seres, entonces nos despertaremos con una sensación de oscuridad, porque también nuestros enemigos estarán ahí para recibirnos cada mañana. Contemplar y reflexionar en la muerte no significa que debamos vivir con ansiedad, sino más bien que esto nos motive a comprometernos con la experiencia más positiva de la vida. El Buda nos invita a hacer únicamente acciones de las que no nos arrepintamos, es decir, a vivir una vida pacífica y hábil que nos permite estar más o menos preparados para enfrentar
esas rápidas transiciones que nos ocurrirán a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando cambiamos de empleo, cuando nos casamos, nos mudamos de casa, cuando enfrentamos una pandemia, o simplemente cuando despertamos cada mañana hacia un nuevo e incierto día. Todo esto es una preparación para hacer ese inevitable y radical viaje llamado muerte. Una sugerencia de cómo realizar esta práctica es imaginar que podemos morir en el minuto siguiente, y no cuando seamos ancianos, porque eso ni siquiera es realista. Es más, ni siquiera lo sería imaginar que vamos a morir al llegar la noche. Muchas personas mueren sorpresivamente de un ataque al corazón o en un accidente durante la mañana. Mientras más ensayemos nuestra muerte, menos posibilidad hay de que ésta nos tome por sorpresa. Quizás sintamos aversión y resistencia a hacer esto, pero el Buda afirma que esta es la base de la salud mental. De otra manera, cuando no estamos preparados para las cosas, experimentaremos desesperación, impotencia y estrés. Encarando nuestra propia muerte, estaremos tranquilos, sabiendo que hemos hecho la apuesta correcta acerca de la continuidad de la vida y que además hemos invertido tiempo en desarrollar pensamientos, acciones y emociones saludables que será nuestra compañía durante ese viaje radical. En otros tiempos la gente solía morir en su casa y el cuerpo era velado un par de días. Así se daba la oportunidad de que más parientes y personas vinieran a despedirse. Pero hoy día esto es muy difícil de ver, más aún en tiempos de pandemia, pues puede haber condiciones insalubres, por lo que el cuerpo suele ser incinerado o sepultado rápidamente, algunas veces con el ataúd cerrado, en un ambiente lleno de drama y sufrimiento. Incluso existen personas que jamás en su vida han visto un cadáver. Una de las principales prácticas espirituales de los monjes budistas es contemplar la descomposición de un cadáver real. Pero solo es posible en ciertos países como Tailandia, donde son las mismas personas las que, estando enfermas, piden que sus cuerpos sean llevados a los monasterios cuando mueran, para que los monjes puedan contemplar las 9 etapas de la descomposición del cuerpo pensando así: tal como ese cuerpo, el mío se descompondrá de la misma manera. No he ido más allá de la muerte. Mi cuerpo también está sujeto a la impermanencia. Esa práctica les da una gran dosis de realidad acerca de la vida y la muerte, pero sobre todo internalizan que ese cuerpo no es la persona, no hay un yo en ese cuerpo, solo hay elementos que se incorporan a su propia naturaleza: el fuego, la tierra, el viento y el agua. Mucha gente teme a los cadáveres, se traumatizan al verlos, pero es justo porque no están instruidos. Esta práctica no es para probar cuán valientes somos, es una práctica para hacerse en serenidad y atención plena, que nos familiarice con la realidad, alejando la posibilidad de ser traumatizados por los eventos naturales e inevitables de la vida. Ese es el propósito de esta contemplación. En cualquier momento estamos tan solo a un chasquido de dedos, no solo de la muerte, sino de otras experiencias que la preceden, como son la enfermedad, la vejez, separarnos de todo aquello que nos resulta placentero. Estas experiencias son inevitables, pero sobre lo que sí podemos incidir es en si esto nos traumatizará o nos estimulará para vivir una vida feliz y compasiva a través del desarrollo de emociones positivas. Maranasati es una práctica muy accesible, porque no necesariamente se realiza en una meditación formal estando sentados. Podemos llevarla a cabo durante nuestros quehaceres cotidianos.
mientras manejamos hacia el trabajo, cuando nos duchamos, mientras estamos comiendo, o bien cuando preparamos nuestros alimentos. Un momento muy especial es a la hora de irnos a acostar, porque justo ahí es cuando podemos tener ese tiempo, esas condiciones, para entonces hacer una profunda reflexión y contemplación sobre este fenómeno. Todos tenemos acceso a observar las crudas realidades de la vida. Todo ser humano va a atravesar por estas, sintiéndose vulnerable y sensible, claro, con una mente no adiestrada. Sin embargo, nosotros podemos experimentar esas transiciones, esas realidades, esos procesos, sin las emociones que típicamente nos acompañan a lo largo de la vida. Esta es una manera distinta y muy radical de ver las cosas desde otro punto de vista, sin distorsionarlas, verlas y vivirlas tal como son. Así podremos caminar en este mundo en pleno contacto con la realidad y seguir estando bien. Esa es la diferencia entre el pensar desde un aspecto meramente intelectual y el hacer una profunda reflexión que nos permita hacer las paces con la realidad, sin distorsionarla, sino más bien encararla con sabiduría. Como budistas, esto es a lo que aspiramos, a enfrentarnos a situaciones como la enfermedad y la muerte, sin experimentar miedo ni tristeza, sino más bien con una actitud sabia, con una perspectiva correcta. Así que piensa, cuando la muerte te llegue, ¿quién quieres que te reciba del otro lado? ¿Tus amigos o tus enemigos?